Sumillano para todos y todas y todes. Bienvenidos una vez más, de verdad agradecer infinitamente la apertura, la convocatoria, que han sacado tiempo de su tiempo para estar con nosotros y compartir en esta Colombia multiétnica y pluricultural, en esta conversa que vamos a sostener denominada Diversidad Lingüística dentro de la serie televisiva El Buen Vivir. El Buen Vivir que produce la Comisión Nacional de Comunicación DEI para los Pueblos Indígenas en el marco de la Mesa Permanente de Concertación, y voy a seguir caminando y tejiendo aquí con esta conversa como secretaria técnica de la CONCID. Mi nombre es Ilsa Matilde Arias Martínez. Agradecemos infinitamente el tejido y el trenzado que hacemos con Canal 13, por supuesto, y el Ministerio de Comunicación, el Ministerio de las TIC, y tejiendo con el Ministerio de Comunicación de Cultura de este maravilloso país. Entonces, de verdad, agradecer infinitamente su corresponsabilidad y su aporte en este tejido pensamiento. Hoy en Colombia, según el DANE, pero no solamente un registro del 2018, recordemos que hay un censo del 2018, identifica, pero también las organizaciones nos hemos autodeterminado que somos 115 pueblos originarios de este país que aún pervivimos en Colombia. 115, de las cuales 65 de las 70 lenguas que se aportan en Colombia, 65 lo aportan los pueblos originarios de este país, que están vitalizadas, que están vivas, pero hay muchos pueblos que están en proceso de revitalización en su lengua, como el caso del pueblo Pijao, de la cual es Zuli, del pueblo Cancuamo, del pueblo Coconuco, el pueblo Zenú, por ejemplo, el pueblo Mocaná. Hay otros pueblos que no están en la estadística y que queremos compartirles a ustedes también de cómo venimos transitando en ese maravilloso mundo de la comunicación propia. Las lenguas maternas está determinado así que el 20 de febrero se conmemora el Día Nacional e Internacional de la Lengua Materna, en reconocimiento precisamente al aporte vital en la identidad y en la preservación de los pueblos originarios de este país, la lengua materna como el hilo comunicante de la identidad del territorio y demás. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, y en el 2022 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas en Colombia. Lo asume. Hasta el 2023 se proclama el decenio de las lenguas indígenas. Por lo tanto, a raíz de que muchas están en procesos de extinción, hay un decenio que estamos todavía en mora, que ya no estamos en el 2024 y estamos en ese proceso de seguir revitalizando y produciendo. Esta producción televisiva a cargo de la comisión, como ya lo comentamos, de la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas, El Buen Vivir, ha producido a lo largo y ancho en esa apuesta de los 115 pueblos, de darle voz, de posibilitar la voz de esos pueblos indígenas de los 115 a lo largo y ancho del país, de darle voz en esta serie de televisión que se llama El Buen Vivir. Producimos ya la quinta temporada, y con una quinta temporada tenemos 49 voces hasta la quinta temporada, y decirles que estamos produciendo una sexta temporada donde nos va a permitir tener ya prácticamente 58 voces de esas 115. La apuesta es llegar a las 115 pueblos originarios que puedan tener su propia voz en este proceso. Agradecemos infinitamente entonces ese tejido maravilloso. Saludar a Luisa, de verdad, en este tejer bonito de la institucionalidad de gobierno a gobierno de la CONCIT indígena en el marco de la Mesa Permanente de Concertación con el gobierno nacional. Tenemos invitados muy importantes, invitados que han sacado tiempo de su tiempo de venir al territorio, que como yo, desde la Sierra Nevada de Guanabindúa, a llegar a Bogotá a compartir con ustedes a través de este escenario importante que nos abre la puerta, como es el Filbo, que agradecemos infinitamente a esta apertura, y por supuesto a ustedes que están aquí presentes y a quienes están en sus casas viéndonos. Zuli Yaguara, ella es asistente nada menos de la dirección de la quinta temporada del Buen Vivir,
y directora de Semilla de Resistencia, precisamente es directora de 2 de los segmentos, de las 9 segmentos que conforman los 3 capítulos de esta temporada. De Guangnan, en la capital, dentro del capítulo Educación e Interculturalidad. Zuli Jennifer Yaguara Ortiz es una mujer indígena del pueblo Pijao, comunicadora social y periodista con trayectoria profesional en dirección de diferentes documentales en enfoque indígena y étnico, y es gobernadora del Cabildo Brisas del Alta, eso significa autoridad. Nos acompaña también en ese tejido pensamiento nada menos que Reinaldo Cabezón. Ese apellido nos lo pusieron y precisamente esos son los apellidos que tenemos que resignificar de que no se deben, porque esos son de los apellidos que nos pusieron precisamente en el estigma, en el racismo estructural de este país, en el racismo estructural, y nos viene a bien precisamente, infortunadamente contigo, pero bueno, son de las cosas que hay que descolonizar, porque él va a contar que él tiene un apellido propio del pueblo Guangnan, del suroccidente colombiano, que allí le aporta desde el Chocó Pacífico a este maravilloso país. Y nos acompaña nada menos él como gobernador del Cabildo Mach. Bueno, eso sí lo va a pronunciar él, porque yo no me voy a meter en el pueblo Guangnan, quien continúa con su legado y sigue llevando a cabo su proceso comunitario, nada menos desde Bogotá. Es dinamizador cultural e intercultural, hace parte como educador propio de la institución Arabia en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Y él, por supuesto, nosotros los indígenas siempre andamos con nuestros hijos, porque eso es lo que nos va a garantizar el relevo, nos va a garantizar que sigamos siendo lo que somos, pueblo originario maravilloso. Y le voy a dar el micrófono nada menos para que él se presente. Yo me llamo Reggie Cabezón Conquista. Un saludo, él es y hace parte de este proceso de resistencia, no de resistir desde la barricada, sino de la resignificación de la existencia de los pueblos indígenas, como los niños y las niñas y las juventudes que están hoy a lo largo y ancho del mismo Bacatá. Nos acompaña igual entonces Aura Cristina Izquierdo. Y qué bueno, porque esto es paso de los tejidos. Aura Cristina es del pueblo indígena Arhuaco, de la lengua Iku, y qué bueno que está con nosotros, y es nada menos que la asistente de producción de la 6ª temporada, y que Zuli sigue siendo la asistente de dirección de la 6ª temporada, y hoy estamos aperturando precisamente este tejido con Aura Cristina Izquierdo Pacheco, como pueblo Ico. Aura Cristina. Duzano, Nun Aura Cristina Zakinunguani, Yeuru Azano. Buenos días a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Aura Izquierdo, soy del pueblo Arhuaco, de la comunidad de Yeurua. Les damos la bienvenida, porque poder transmitirles estos conocimientos son los que también nos ayudan a la pervivencia de nuestra cultura. Bueno, ya aperturando, vamos a dar entonces el micrófono nada menos que a nuestro invitado base, solo logramos traer a uno de las historias, y nada menos. Entonces, Zuli, te voy a dar la oportunidad para que tú presentes de cómo has sido como directora precisamente del segmento donde participan los hermanos Guangnan para tejer bonito en este ejercicio desde la palabra y desde las lenguas maternas. Okay. Hola, bonita mañana para todos. Agradecemos por estar aquí en el espacio, acompañándonos, y agradezco enormemente al mayor Reinaldo por estar aquí acompañando, y para mí como directora de ese capítulo es muy importante que estemos aquí tejiendo la palabra y compartiendo lo que fue construir este capítulo Semillas de Resistencia Guangnan en la capital. Cuando llegamos allí a la comunidad Guangnan en Ciudad Bolívar, como directora y con el acompañamiento del gobernador, nos hicimos esa pregunta: ¿a qué nos enfrentamos las comunidades o los indígenas cuando llegamos a un contexto de ciudad?
¿Cómo estamos fortaleciendo la educación propia en un contexto de ciudad? Bueno, entonces fue allí donde construimos esta historia, porque esas historias se construyen colectivamente con la comunidad. Y como directora nos empezamos entre los dos a construir esa historia, y entonces a contar la historia de Reinaldo y su mamá Elena, quienes son dos líderes indígenas Bounán, que fortalecen la educación propia en un contexto de ciudad donde fueron desplazados de su territorio ancestral y se enfrentan a un contexto diferente al suyo, pero que llegan allí donde hay más de 18 familias a fortalecer la educación propia. Entonces hablamos de esas problemáticas y nos decía el gobernador, es que cuando llegamos aquí al contexto de ciudad, a nosotros nos discriminaban por hablar lengua propia, de los niños se reían porque hablaban lengua propia, y cuando se enfrentaron a un colegio occidental también lo mismo, los profesores no sabían cómo dictar las clases y los niños tampoco sabían pues su manera de entender, porque nosotros llevamos los ritmos propios de nuestros territorios, nuestra educación propia en nuestros territorios, y fue así como construimos esta historia, y él nos contaba su rol como educador propio, enfrentarse a educar desde un colegio occidental, a enfrentarse con sus compañeros de trabajo, pero para construir en un contexto de ciudad y fortalecer la lengua propia, la cosmogonía del pueblo Bounán, y un rol muy importante de su mamá, que desde el canto propio del pueblo Bounán fortalece, es líder de las mujeres tejedoras que tejen el huergue, que lo tenemos aquí, y cómo por medio del huergue también se le enseñan las matemáticas y las figuras geométricas a los niños. Eso hace parte de la educación propia del pueblo Bounán. Entonces fue así como construimos este tejido y esta historia tan bonita para visibilizar a qué nos enfrentamos nosotros como pueblos indígenas en un contexto de ciudad, y qué estamos haciendo para fortalecer la educación propia desde un contexto diferente a nuestro territorio ancestral. Muy bien, y ese es el aporte que hacemos. El Buen Vivir, la serie de televisión, lo que busca es eso. Y hay un proceso de un laboratorio de formación permanente, y hoy por hoy tenemos una cantidad grande comunicadores, realizadores indígenas que fueron aprendiendo y hoy por hoy son formadores de formadores, que como Zuli, por supuesto, hace parte de las producciones, y nos vamos hasta las regiones. Eso no lo traemos acá, nos vamos hasta cada uno de las regiones donde están los pueblos indígenas para no sacarlos de su contexto y que la narrativa sea desde el territorio y desde las voces de cada uno de ellos. Vamos entonces a dialogar con Reinaldo. A partir de ahora le voy a quitar el apellido y me voy a quedar solo con Reinaldo, precisamente para resignificar ese nombre muy bonito, porque es Reinaldo y nada menos él, como han visto, es docente. Reinaldo, ¿qué papel juega la lengua propia del pueblo Bounán como medio de resistencia cultural aquí, nada menos ligados tanto en el suroccidente, en el Pacífico colombiano, en el Atrato, donde ustedes están, porque hay que ubicar dónde está el pueblo Bounán? El pueblo Bounán está nada menos en la parte suroccidental de Colombia, en la parte más neurálgica. Entran por Buenaventura, pero también se entra por el lado del Chocó, y muchos años están aquí resistiendo desde las laderas en Buenavista, en Bellavista, que los he visto allí, de Bacatá. Reinaldo, ¿cómo se resiste y cómo se sigue tejiendo la fuerza de la resistencia a través del tejido y a través de la lengua materna? Agas payera tumamkun, muy mone chirum chan de pit kaurum, mugai ma pit kaurum, pobore in esabdau hawagate, mas yegden, mas meuden, imai mo tumamkun, aku kawamkin mahan hampai tanu, mahan mo tay duru, imai mo chirum, amai dia murid porpa mahan, muapai mak tuntarawai, maksimai por mo chirum, one chirum, uahim, amugai kipu mahan pit kaurum, en coordinación en Azuliu, Magden, Map, Isopie Parampana. Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Reinaldo Cabezón Mercaza, soy del pueblo Bounán, vengo del departamento del Chocó Bajo San Juan, y somos una familia víctima del conflicto armado que estamos ubicados en el sector La Arabia, en la localidad de Ciudad Bolívar. Ya como muy bien dijo las mayoras, soy dinamizador cultural. También soy gobernador, soy autoridad de mi cabildo Machón Kinujira, que
en español se traduce sembrando pensamiento ancestral. Entonces, pues, a la pregunta que la mayoría nos hace, digamos, para nosotros como pueblo indígena, que oralmente hablamos y que al por 100% nosotros mantenemos hablando nuestro idioma en el lugar que estemos, y eso es el ejercicio importante para nosotros. En el lugar que estemos siempre tenemos que hablar nuestro idioma, que es como el patrimonio cultural que nosotros identificamos y como pueblo bunano. Entonces, pues es muy difícil, digamos, también como para dar a conocer la importancia que tiene como otros idiomas a nivel, digamos, como idioma extranjera, y tenemos que valorar, y eso es lo que estamos haciendo acá en Bogotá, dando como la resistencia por medio del idioma propio, porque si no damos esa resistencia fácilmente pueden dejar a un lado, ya que algunos niños que han nacido en Bogotá, en la ciudad, ellos como que no darían tanta importancia al idioma propio. Entonces precisamente por eso nosotros mantenemos como por eso la resistencia, una de las resistencias que hemos tenido es esa, desde el idioma propio, para que podamos visibilizar y que también podemos dar a conocer la importancia que tiene el idioma propio. Muy bien, un aplauso a Reinaldo, que ya no le vamos a decir el apellido. ¿Cuál es el apellido propio tuyo? Dame el micrófono. ¿Sí? Bueno, ¿por qué el apellido? Imagínense que en la colonización, en la conquista, ahí está un apellido que mi hijo lleva, esos apellidos de burlas que nos pusieron los colones en el tiempo de la conquista, y es un apellido de que para ellos le dieron como gusto de decirlo, bueno, pongamos un apellido Cabezón. Pero en algún momento también creo que algunos compañeros afros, tienen apellido de Cabezas, pero a nosotros, como a mí, en caso mi apellido, lo agregaron la N para poder no sé si yo tengo mucha cabeza, pero pues el apellido se quedó así, Cabezón. Es un apellido originario, colonizado. También mi segundo apellido eso es apellido propio, porque es de la palabra mercaza. Y pues mi compañera es Edilza Conquista. Ese apellido también es de los conquistadores, que lo pusieron ahí, Conquista. Como en los tiempos de la conquista dijeron, ahí dejamos como una reseña de burla, de que dejemos ese apellido Conquista en los tiempos de colonizaciones. Entonces es un apellido de pronto uno dice, claro, en estos tiempos como que no adecua, y uno se siente como triste, porque pues desde los apellidos todavía mantenemos esa colonización de que vinieron, esa burla, digamos, ese saqueo que nos saquearon de nuestro territorio en ese tiempo, y todavía mantenemos eso. Y yo a veces miro de que en los tiempos de la colonización, en la actualidad tenemos esa misma, pero de otra manera. Digamos, nosotros nos saquearon de nuestro territorio y estamos en Bogotá, estamos desplazados, pero están haciendo de la misma manera, pero pues digamos con otro método, ¿sí? Y por eso estamos acá en Bogotá, porque lastimosamente yo extraño a mi territorio, porque de donde venimos ya en la actualidad no hay libertad. Esos conflictos armados, esos grupos armados se mantienen allá con su política. Entonces pues estamos acá por esa razón y no tenemos, digamos, la oportunidad de retornar al territorio. Por lo pronto esperamos, es la esperanza de retornar nuevamente al territorio para seguir, pero donde la madre nos ponga, retoñamos como la buena verdolaga y le aportamos. Y creo que parte también de la apuesta ancestral, ¿no? Natural, porque no olvidemos que estamos en el territorio del pueblo muisca, es el territorio ancestral del pueblo muisca, donde estamos aquí en Bogotá, a quien a propósito pedimos permiso a los ancestros y ancestras por seguir transitando en este territorio que no nos pertenece, pero que siempre nos anida. Vamos a hablar un poquito precisamente, aprovechando porque este tiempo se va, de cómo se puede sentir una persona, si usted como profesor, con un apellido, 2 apellidos, precisamente para Rey, que es tanto Cabezón como Conquista. O sea, ¿cómo
Póngase usted en el zapato de ellos. Si usted, Pedro, Luisa, Juan, Alba, tuviera el apellido Cabezón, imaginen toda una carga de racismo, una carga que tocaría siempre estar, porque los niños con el bullying, que si es cabezón, no es cabezón, se imagina nada más. Si nada más con el apellido propio, que a veces no es tan fácil porque toca estar repitiendo el apellido, ahora se imagina. ¿Cómo te han sentido en el colegio y cómo te gustaría tener ese apellido propio, Rey? Rey. ¿Eh? Háblale a papá. Vamos, Reggie, hablamos. Me da pena. ¿Te da pena? Le da pena. Nada más, no tiene que decir más nada. Le da pena. Porque de una u otra forma es lo que lee. Es una impronta, ¿verdad? Bueno, esas son de las cosas que hay que seguir descolonizando, y ese es uno de los propósitos de la serie del Buen Vivir, serie del Buen Vivir, que las propias voces, que los propios pueblos en su propia narrativa puedan contar e interpelar, y vamos a dar un espacio de 10 minutos precisamente al público para que hablemos al respecto, y al final vamos a pasar el tráiler y un poco de nada menos de esta historia como tal. Ahora Cristina Izquierdo Torres es indígena del pueblo arhuaco. Ahora, Cristina, a ti te ha tocado tenido la fortuna de vivir en el territorio, pero también estudiar acá. Hablemos un poco desde la lengua y cómo, si el mismo compañerito de los pueblos indígenas que tienen esa dificultad, cómo lo han vivido ustedes y de qué manera nosotros podemos trascender precisamente cuando Aura es la productora de la 6ª temporada del Buen Vivir. Bueno, la lengua arhuaca, la lengua iku, es para nosotros un vehículo transmisor de la misma cultura, lo que nos permitirá en el futuro seguir preservando. Y yo a mi familia le dije, una anécdota personal, quiero que mi grito de libertad o mi grito sea disfrazarme por un momento de occidental. Entonces dije, no voy a usar el atuendo y no voy a hablar, porque quiero ver la cara de sorpresa que pone la gente al decir que yo soy indígena, que soy de la Sierra Nevada de Santa Marta, del resguardo de Yeurua, porque me veían igual, hablaba lo mismo, hablaba el mismo idioma, no hablaba la lengua, no veía, pero el día que decía, no, sí, yo soy indígena, ¿tú? Y yo, sí, pues, ¿cómo esperabas ver el indígena? Y eso se supo porque mi papá me llamaba la atención en lengua, los regaños de él eran en la lengua, y una vez yo lo dejé sonar el teléfono y yo le respondía, y la gente, bueno, ellos qué se están diciendo, qué se están hablando, y en el momento de compartir eso, encontré de hecho que a la gente le gusta mucho, hay gente que valora mucho ese aporte cultural que hacemos los pueblos indígenas, y nos invitan a cuidar nuestra lengua porque saben que de esa manera nosotros vamos a preservar en el futuro, a transmitirla a nuestras futuras generaciones, y ellos serán los encargados de llevarlas y de que eso se mantenga, porque es algo propio, es lo que nos hace pueblo arhuaco, lo que nos hace nación arhuaca, y por eso la cuidamos. Muy bien, vamos entonces con Zuli, como parte del equipo de la 5ª temporada, uno de los nudos precisamente para comunicar es la subtitulación. Él lo habla en lengua, ¿cierto? Pero subtitularlo muchas veces, si no lo hacen, ese es uno de los grandes desafíos. Si lo hace cualquiera, por supuesto no va a tener el mismo mensaje, el mismo pensamiento. ¿Y de qué manera entonces el Buen Vivir, la serie El Buen Vivir cuida y salvaguarda precisamente para que el pensamiento sea tal cual o lo más aproximado a ese sentir desde el territorio? Zuli. Bueno, hola. Bueno, para nosotros como directores o productores o editores es un reto que asumimos, porque digamos, en la serie El Buen Vivir es un episodio de 7 minutos, y cuando asumimos el reto de cuando un mayor o una mayora nos comparte su historia, asumimos el reto de cómo vamos a llevar a la pantalla el sentir de la historia que nos está contando nuestros mayores, ¿no? Tenemos una responsabilidad inmensamente grande
para transmitir por pantalla lo que el mayor nos está diciendo. Y aún más, digamos, en el caso que yo soy pijao y vengo a trabajar con una comunidad Gomnan que habla pues su lengua propia y lo llevamos a un montaje. Es ahí donde, porque bueno, aquí en español todo el mundo entendemos, quitamos muletillas para recortar los tiempos, quitamos frases que quizás redundamos, pero en lengua propia, ¿cómo lo hacemos para entender y cómo subtitulamos? Entonces es ahí donde empezamos con un trabajo colectivo con el mayor o con las mayoras, a sentarnos a hacer ese papel de postproducción en este capítulo, y es lo bonito del tejido armonioso, porque yo soy directora indígena, me siento con la comunidad que estoy trabajando y entre todos construimos este capítulo y damos el mensaje, ese sentir que queremos transmitir desde cada una de las comunidades. Entonces ese trabajo, ese tejido conjunto a la comunidad para poder hacer los cortes y las subtitulaciones en los momentos adecuados y que se siga transmitiendo el mensaje que se quiere dar o la historia que se quiere contar en cada uno de los episodios. Ese es uno de los retos, ¿cómo vamos a superarlo, a ir avanzando precisamente, Aura, en esa sexta temporada, precisamente porque vienen pueblos indígenas, nada menos que la gran mayoría tienen sus lenguas, el pueblo Eténaca, el pueblo Piratipuyo, otros pueblos indígenas que es en lenguas desde su territorio y de su territorio central. Hablemos las dos de esos desafíos que se tienen y que eso implica, por supuesto, mucho más recursos, porque hay que doblar, hay que traer, hay que gastar mucho tiempo precisamente en ese montaje. Bueno, que lo cuenten ustedes, que son parte del equipo, con esos desafíos que tenemos. Bueno, retomando lo que decía Zuli, la importancia de esto es que pues hay una diferencia entre traducir e interpretar lo que nos quieren decir los mayores en la lengua. Entonces el trabajo es con la comunidad allá adentro para que sean ellos mismos quienes nos permitan dar el mensaje correcto. Entonces solo lo podemos hacer en el territorio, de la mano de la comunidad, junto a ellos, para que ese mensaje no se tergiverse, no lo maquillemos, sea realmente el que ellos quieren. En el caso de esta quinta temporada hay una precisamente del pueblo arhuaco, y tocó que Luis Ortiz se viniera a Bogotá, pasara más de una semana precisamente viendo, porque la primera, digamos que la primera mirada cuando se fue al montaje no cumplía, y implicó por supuesto que se viniera alrededor de una semana para estar y consultando con el poporo, con el ayo y demás, precisamente para que poder interpretar, para poder traducir, para poder aproximarse a eso. Entonces esos son de los desafíos, y que por supuesto lo vamos a tener también en esta temporada que tenemos otros pueblos. Zuli. Sí, en esta sexta temporada tenemos, yo creo que todos los pueblos con los que vamos a trabajar es en lengua propia, y para eso desde las organizaciones, desde los colectivos vamos a seguir trabajando para capacitar y fortalecer a jóvenes de las mismas comunidades en todas las fases del cine, desde ficción, documental, para que nos empapemos todos en el mismo tema y construyamos desde los territorios estas historias que queremos transmitir por pantallas de televisión. En la oportunidad del público, ¿tiene alguna observación, algún aporte? Esta es su oportunidad para interactuar. Mayora, vamos a pasarle el micrófono. O que se acerque, venga acá, de una. ¿Quién más tiene la oportunidad? A ver, jóvenes y jóvenes, estudiantes y estudiantas. Porfa, de una. ¿Cómo el nombre suyo? Se identifica y de una. ¿Aló? Sí, de una el nombre. Caperas, huejas, pají, amigos, ¿cómo están? Porque nosotros los de la ciudad también tenemos que aprender la lengua Gomnan. Yo no entiendo por qué desde hace 500 y pico de años yo decía tata y ahora tengo que decir papá. Yo no entiendo por qué tengo que decir mamá si yo decía Moamid. Yo no entiendo por qué tengo que decir venga, venga, si yo decía siempre pidú, pidú. Yo no entiendo por qué tengo que decir mudi, butaquitón. Mi casa es pequeña, pidú, pidú.
Mi nombre es Esperanza y soy amiga de los Bognanas desde hace 42 años. Conocí a Reinaldo, soy la madrina de él desde cuando era muy pequeñito, por ahí de 7 años. Lo tuve aquí en Bogotá un año. Cuando lo conocí no andaba como en 4 paticas, y en la comunidad yo veía a un niño que andaba como un perrito y yo, párate niño, que se te va a torcer la columna. Y un indígena me dijo, no, es que él le dio la polio y no puede caminar. Entonces pedí permiso para traérmelo y el papá, Américo Cabezón Piraza, me lo permitió traer. Lo tuve casi 6 meses en el Roosevelt y ahí está fortacho y caminando, y me siento orgullosa de ser la madrina de mi ahijado Reinaldo Cabezón Piraza. Muy bien, un aplauso, 2 aplausos, 3 aplausos. Definitivamente como esperanza, muchas esperanzas esperamos tener a lo largo y ancho, de verdad, porque siempre tiene alguien que darnos una mano, siempre va a haber alguien que nos eche una mano, y la mejor mano que ustedes nos pueden dar es muchas veces quitarnos las manos, pero también una mano amiga cuando se necesite precisamente defender, y es a partir del conocimiento. Reinaldo, ¿qué significa haber participado de este segmento que, si bien es cierto, son historias que pueden pasar de media hora, Canal 13 y toda la institucionalidad, ¿verdad? Pero que nos toca en 7 minutos. ¿Qué significa esta participación para ustedes? Bueno, Mayora, yo creo que al equipo, primero agradecer a la coordinación de la Mayora Alba Cecilia Palechor, a la coordinación de la Mayora Zuli, al equipo que estuvieron, al compañero, al mayor William, y a todo el equipo técnico que estuvieron acercando a nuestra comunidad. Y pues agradecer primero que todo pues Gobierno Mayor, que acogió a esta comunidad para poder hacer ese acercamiento para poder hacer el ejercicio de investigación de las necesidades, dificultades que hemos tenido, más que todo en la parte educativa, teniendo en cuenta de que el equipo de Buen Vivir se enfocó en eso, y precisamente pues como yo estoy en ese ejercicio, pues difícilmente fue para los niños, más que todo porque pues algunos niños son monolingües, algunas mamitas no entienden bien, no expresan bien, entonces también para nosotros aportó mucho, porque es un material que va a quedar no solamente para las organizaciones, para el público, sino que también va a servir educativamente más adelante, porque es importante que los niños, los docentes más que todo, pues visibilicen desde lo visual, porque a veces, claro, uno está allá en ese territorio, pero pues no hay acercamiento de las mismas entidades gubernamentales, uno se siente aislado, abandonado de las entidades. Entonces esto nos sirve mucho para poder visibilizar las dificultades, las necesidades que tenemos como víctimas del conflicto armado también, ¿no? Gracias. Y sobrevivientes del conflicto, porque no nos quedamos allí de víctimas, sino somos sobrevivientes del conflicto, y el conflicto va a seguir, porque infortunadamente nuestro territorio sigue reinando, como el nombre de reinando, pero sigue reinando, y allí los pueblos originarios de este maravilloso país resistiendo, como la CONCID, que su clave, sus jatases, somos resistencia con X, no desde la barricada, sino desde la resignificación y desde el orgullo de lo que somos pueblos originarios de este país. La casa productora de esta 5ª temporada de la serie El Buen Vivir es nada menos el Resguardo Indígena de Pastas, precisamente porque en la CONCID, a través de la mesa permanente de concertación, hacemos todo un ejercicio de democratización, la participación, y sobre todo de seguir mejorando la institucionalidad, las capacidades institucionales, y por eso esta temporada le corresponde a una de las organizaciones que hacen parte de la CONCID, que son 5 hasta ahora, a este año ya somos 7, que son la UNID, la OPIAD, AICO, CID, Gobierno Mayor, y en esta oportunidad tejemos en la 6ª temporada con AISO y con la CRIT. Entonces, El Buen Vivir de la 5ª temporada propone identificar y dar a conocer las historias de esas 3 poblaciones, y así como en la 6ª temporada. Entonces vamos a dar la oportunidad entonces para que ustedes conozcan, porque solamente nos falta un poquito tiempo, para conocer el tráiler, para darles a conocer a través del tráiler de esta 5ª temporada lo que es
el buen vivir, que no es lo mismo que vivir sabroso. El buen vivir es trascender precisamente en esa relación y esa correlación que hay con la naturaleza, con la madre tierra, y esa corresponsabilidad que tenemos como hijos de una sola mama en la responsabilidad de preservar, en la responsabilidad de trascender, y por supuesto en la responsabilidad de seguir cultivando el orgullo de lo que somos, 115 pueblos originarios en este maravilloso país multiétnico y pluricultural. Les invitamos entonces a ver el tráiler de esta quinta temporada de El Buen Vivir